Pero hoy quiero hablar sobre cómo cuidar la santidad, cómo cuidar el estar apartados para Dios, entendiendo, ¿no?, que la Biblia nos está enseñando a nosotros que sin santidad nadie puede ver a Dios. Es imposible ver a Dios en su casa, en su empresa, en su proyecto, en lo que usted hace. Le va a ser imposible ver a Dios ahí si no se aparta para Él, si no busca la santidad. Por tanto, mis hermanos, la santidad no tiene que llevarme a mí a mirar los errores de las demás personas, a enfocarme en las demás personas, a mirar la iglesia, a mirar los pastores. La santidad tiene que llevarme a mirarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque todos somos templos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos templos de esa maravillosa presencia. Por tanto, es necesario mirar de qué manera estamos caminando nosotros, porque lo más fácil es mirar los errores de las demás personas, pero mirar cómo estoy yo como templo del Espíritu Santo no es fácil, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos, amén, para darnos esa capacidad de entender que cada día puedo ser mejor para Dios. Ahora, para yo cuidar esta santidad, lo primero que tengo que hacer es orar, aprender a orar y a velar. Cristo en los días de su carne se hizo fuerte en la obediencia a Dios. Se hizo fuerte para sostenerse en las más duras situaciones, fiel a Dios, para ser probado en todo y siempre estar en santidad. Se hizo fuerte a través de la oración y el padecimiento. De la oración y el padecimiento. Miren lo que dice aquí Hebreos 5, 7 al 8. Vamos a leerla en la Reina Valera. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y mire lo que sigue: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Él pasó muchas noches orando a Dios. Usted puede leerlo en los 4 evangelios. Usted puede mirar que Jesús muchas noches estuvo orando, postrado ahí, clamando al Padre Celestial. Pero esas oraciones de Jesús no eran solamente para que Dios hiciera milagros, no era solamente para las sanidades, no era solamente para la bendición, era para que Dios le permitiera sostenerse en santidad, en obediencia, para que Dios lo librara de la muerte, porque una consecuencia del pecado es ¿qué? La muerte. Al que me podía librar de la muerte. Y no era una oración cualquiera. Dice: ofreciendo ruegos y súplica con clamor y lágrimas. ¿Para qué? Para sostenerse en obediencia a Dios. Y termina diciendo: y aunque era el Hijo de Dios, aunque era el Hijo del Todopoderoso, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Aprendió obediencia, porque como Él fue también 100% carne, en otras palabras, para Dios acercarse a nosotros, a mostrar el amor de Dios, a darlo todo por nosotros, le tocó vestirse de corrupción, porque la carne es ¿qué? Corrupta, corrupción. La carne siempre va a tender hacia el mal, y más porque los primeros hombres desobedecieron. Entonces la carne entró ¿qué? En corrupción, corrupta, y Cristo se vistió de esa carne, se vistió de corrupción con tal de venir a mostrarnos el amor de Dios. Y por eso Él tenía que orar y velar para que esa carne corrupta no lo contaminara a Él, para Él poder seguir siendo el Santo de Israel, el Todopoderoso. Amén. Él le tocó orar. Por tanto, la oración y velar es importante para usted poderse cuidar y sostenerse fiel a Dios. Cristo nos mandó a nosotros a velar y a orar para poder cuidar la santidad. Mire lo que dice aquí ya en Mateo 26, 41. Dice: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Aquí nos muestra que siempre va a haber un conflicto. Hay un conflicto entre la carne que no quiere lo de Dios y el espíritu que está dispuesto para agradar a Dios. En ti va a haber un conflicto. Hay un conflicto entre nosotros, entre la carne y el espíritu. Dice la palabra aquí en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Todos queremos agradar a Dios. Todos de una u otra manera queremos conocer a Dios, ¿sí? La gente está ansiosa por la manifestación de Dios, pero la carne muchas veces nos gana la batalla. La carne muchas veces nos arrastra hacia el mal. La carne muchas veces se fortalece porque nos falta ¿qué? Velar y orar. Nos falta más oración, nos falta velar más para que el Espíritu se fortalezca y nos pueda encaminar siempre hacia la verdad, siempre hacia la verdad. Y ahí estará el Espíritu Santo peleando a favor de nosotros. Cristo también nos mandó a pedirle a Dios que no nos metas en tentación. Mire la palabra Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación. Esta es una petición, y esto está en el Padre Nuestro. En Mateo, usted puede buscar el Padre Nuestro en Mateo, todos lo saben de memoria, pero ahí está esta oración, dice, no nos metas en tentación. Esto es una oración que nosotros tenemos que hacerla todos los días. Todos los días usted, antes de empezar una jornada de trabajo, de estudio, de lo que sea, usted necesita pedirle a Dios que no lo metas en tentación. No lo metas en tentación. Porque si usted hace eso, Dios no lo va a aprobar más de lo que usted pueda aguantar. Él no lo va a probar más de lo que usted lo pueda aguantar, porque Él va a estar ahí en medio de la prueba, ahí en medio de la tentación. Pero si usted no le pide a Dios todos los días, con fervor, ojalá con lágrimas, con un deseo profundo de no caer en tentación, si usted no le pide a Dios, van a llegar tentaciones que nos van a dominar. Nos vamos a encontrar ante situaciones que no podemos resistir y vamos a terminar ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una oración anticipada, con anticipación. Usted no espere estar enredado en el adulterio, no espere estar en fornicación, no espere estar pecando para pedirle a Dios que no lo deje caer. Es con anticipación que debemos orar para poder cuidar esa santidad, esa fidelidad tan importante delante de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo nos ayude y Él estará aquí para ayudarnos. Lo segundo que tenemos que hacer nosotros es ayunar. La santidad se cuida también ayunando. Mira aquí Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién? Jesucristo, ¿cierto? Tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue tentado de una manera grande, una tentación bien fuerte, porque Satanás mismo se presentó a querer engañarlo, a querer enredarlo, a querer llevarlo a hacer las cosas que no tenía que hacer, pero él pudo sostenerse en fidelidad, en obediencia a Dios, porque había ayunado ¿qué? 40 días y 40 noches. 40, no fue cualquier ayuno. Y muchas veces a nosotros nos cuesta y nos duele que el pastor nos llame a ayunar un día en la semana.
Establecemos una cadena de ayuno de 21 días para que usted saque un día. Y la iglesia le cuesta trabajo ayunar. Y por eso es que estamos como estamos. Por eso es que nos falta más la presencia de Dios, porque no ayunamos para que Él nos cuide. Sin ayuno, usted no va a poder dominar la carne. Usted no va a poder dominar ese deseo hacia lo que no le sirve, hacia lo que no agrada a Dios. El ayuno nos lleva a resistir al diablo y a hacerlo huir de nosotros. Miren lo que dice Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo aquí, ya el 11 dice, y el diablo entonces, ¿qué? Le dejó. Dice, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús pudo hacer lo que nos está mandando a nosotros el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está mandando a nosotros en Santiago 4:7. Miren lo que nos está mandando, dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿el qué? Huirá. Huirá de nosotros. Jesucristo lo pudo hacer a través de ¿qué? Del ayuno. Por eso el Espíritu Santo, después que Jesús fue bautizado, que Jesús dio el paso de obediencia como es el bautismo, ¿sí? Después de eso el Espíritu Santo tomó el control de Jesús y lo llevó a ayunar por 40 días y 40 noches, porque la victoria más grande de Jesús la iba a ganar ahí, venciendo la tentación, diciéndole no al pecado, diciéndole no a lo que desagrada a Dios, sosteniéndose en obediencia. Ahí iba a poder tener la capacidad de resistir al diablo y hacerlo huir. Pero muchas personas dicen: yo quiero salir del alcohol, yo quiero salir de esta situación que me encuentro, yo quiero dejar de pecar, pero cuando llega el deseo de pecar, no pueden resistir a ese deseo, no pueden resistir a esa tentación y terminan pecando. ¿Por qué? Porque le falta ayunar, le falta ayunar. La gente, hay unas personas que me han acercado que para que los ayude a salir de ciertas situaciones, yo le digo, ayunemos 2 días por esa situación, ayunemos 2 días. No, pastor, no tengo tiempo, esperemos más adelante, pero ore para que yo pueda salir. Y cuando cae, está llorando. Ay, pastor, yo quiero salir. Pero le digo, vamos a ayunar, porque el ayuno es una herramienta para poder dominar la carne, para poder desplazar esas cosas. Jesús mismo lo usó y no lo ha hecho todavía. Porque queremos todo fácil. Nos gustan las cosas fáciles. Que no nos toque sacrificarnos, que no nos toque esforzarnos. Pero cuando Dios quiere hacer algo, nosotros nos llama a sacrificar esa carne, a doblegar esa carne, ¿sí? A someter esa carne a través del ayuno. Porque ahí usted va a poder sostenerse, someter a Dios, resistir al diablo y hacerlo huir de cada uno de nosotros. Amén. Muy pronto tendremos una cadena de ayuno y yo quiero que ustedes podamos hacer parte de tiempo, porque sabemos que ahí vamos a poder resistir a muchas cosas que no nos sirven y van a empezar a huir. Usted dirá, no, pastor, yo estoy bien, pero la Biblia dice que el que se sienta libre de pecado, mire que ¿qué? Que no caiga, mire que no vaya a caer, o sea, no se descuide. No deje de orar, no deje de ayunar. Y aunque usted no lo crea, muchas veces hay cosas que están ahí escondidas, ahí escondidas, que no nos están dejando avanzar. Y eso también puede salir, ¿qué? ¿A través de qué? Del ayuno. El ayuno hace que los ángeles sean movidos a trabajar a favor de nosotros. Amén. Los ángeles son movidos. Miren lo que dice aquí Hebreos 4:11. Finalizando el versículo dice, y aquí vinieron ¿qué? Ángeles y les servían. Ángeles descendieron del cielo a servirle a Cristo Jesús. Porque Él no solamente había ayunado 40 días, sino que ese tiempo de ayuno
Él lo aprovechó para pedirle a Dios que le diera fortaleza para decir no a la tentación. Porque en este tiempo ayuno no lo hizo solamente buscando dinero, porque muchas veces ayunamos solamente para que nos llegue dinero, ¿sí? Ayunamos para cosas materiales. Él lo aprovechó para las cosas espirituales, para fortalecerse espiritualmente y poder hacer huir a Satanás. Como él había ayunado 40 días de una manera correcta, se había sostenido fiel en la tentación, había resistido al diablo, lo había hecho huir, entonces Dios envió ángeles a servirle a él, amén, ángeles a que le sirvieran. Y la Biblia dice aquí, hablando de los ángeles, dice en Hebreos 1:14, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y aquí está hablando de ¿qué? De los ángeles. Ojalá usted lleve esta cita bíblica, Hebreos 1:14, y la pueda leer desde un comienzo y se dar cuenta que esa cita está hablando de los ángeles, porque hay un título que dice Jesús es poderoso, mayor que los ángeles. Y aquí nos está enseñando que esos ángeles están para trabajar a favor de nosotros. ¿Pero de quiénes? De aquellos que se preparan para la salvación. De aquellos que comienzan a apartarse del mal. De aquellos que dicen, yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a velar, porque quiero dejar de mentir, porque quiero apartarme de aquello que yo sé que no le agrada a Dios. De esas personas, los ángeles empiezan a trabajar a favor de ellos. Tienen unos trabajadores ahí que se están moviendo. Y esos ángeles van a usar personas, van a usar situaciones para que usted pueda haber realizado lo que usted siempre ha querido ver, porque hay un ángel ahí. En muchos casos de personas que han tenido deuda, yo he escuchado testimonios que ángeles han venido y le han cancelado esa deuda. Yo he escuchado esos testimonios, porque ellos usan los ángeles a favor de nosotros, ¿sí? Pero hay que ¿qué? Apartarnos para Él. Hay que aprender a agradarlo a Él. Hay que aprender a hacer lo primero, que es agradar al Todopoderoso. Usted dirá, no, yo no necesito de ángeles. Pero déjeme decirle que hay situaciones duras, hay situaciones tremendas que necesitamos de un ángel. Mire nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús en la oración de Getsemaní, antes de ir a entregar la vida por nosotros, ¿sí? De pasar la prueba más complicada para Él, que era ir y cargar con el pecado de todo el mundo, Él hizo una oración donde la oración en agonía, una oración donde Él se dolía, y él alcanzó a decir, si es posible de mí, pasa de mí esta copa, porque no era nada fácil. Y vamos a leer lo que pasó ahí, que está aquí en Lucas. Todos los 4 evangelios hablan de eso, pero me gusta aquí en Lucas, que especifica un poco más. En Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, porque era algo difícil lo que iba a hacer, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mire lo que dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo. Si Jesús en esa situación tan difícil ocupó un ángel para que lo fortaleciera y pudiera continuar la tarea de Dios, para que pudiera continuar en medio de esa agonía, en medio de esa prueba tan difícil, necesitó de un ángel para eso, seguir buscando de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que somos débiles, ¿sí? Que muchas veces nos enfrentamos ante situaciones que decimos, yo como que voy a dejar de orar. Hay personas que llegan a situaciones tan tremendas que dejan de congregarse, que dejan de hacer la voluntad de Dios. Y en esas situaciones necesitamos pedirle a Dios que envíe un ángel para que nos fortalezca, amén. Pero eso es que, ¿a través de qué? De un ayuno, de oración, de velar, de anhelar agradarlo a Él, de anhelar estar apartado para Él. Y los ángeles, cuando más lo necesitan, estarán ahí cuidando su casa,
cuidando sus cosas, fortaleciéndonos y guiándonos hacia cosas mayores en Cristo Jesús. Amén. Porque el reino de los cielos está a favor de todos aquellos que aprenden a agradar al Todopoderoso. Amén. El reino por completo trabaja. Amén. Un aplauso. Lo tercero que yo quiero hablarles para cuidar la santidad es servir a Dios. Empezar a servir a Dios. Cristo se mantuvo ocupado sirviendo a Dios. Dice aquí la palabra en Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dijo, yo no voy a venir aquí a estarme quieto, a estarme como un rey aquí, que todo el mundo me sirva. Él vino a sacrificarse y a estar ocupado sirviendo a Dios y sirviendo a los hombres. Porque Él se acercaba al pecador y le decía, si usted cree sus pecados son perdonados, y inmediatamente comenzaba a sanarlo. Y comenzaba a echar fuera demonios, empezaba a abrir puertas. Él se ocupó en agradar a Dios y en servir a las demás personas, porque es necesario estar ocupado, amén. Es necesario estar ocupado. Una mente desocupada está expuesta a muchas cosas malas, pero si usted quiere tener una vida saludable, ocúpese. La mejor ocupación es agradar a Dios. Ocúpese en agradarlo a Él. Y preocúpese por servir a alguien. Hay muchas personas que le podemos servir. Le podemos dar un consejo, le podamos dar la mano, le podamos dar un aporte, un apoyo. Y créame que eso nos va a ser de mucha utilidad para fortalecernos espiritualmente delante de Dios. Amén. El servicio nos ayuda a ser grandes en el reino de los cielos, pero ese servicio tiene que ser por medio de la obediencia a Dios, de la obediencia a Él. Dice Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el grande, Él se estaba refiriendo a los gobernadores, que muchas personas dicen, voten por mí para servir en la alcaldía al municipio, o para servir en la gobernación al departamento. Voten por mí. Y cuando llegan allá, comienzan a enseñorearse de las personas, a enseñorearse de esos cargos. Y Jesús dice, entre nosotros los hijos de Dios no tiene que ser así. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, hágase grande en el servir a las demás personas, hágase grande en el ayudar, hágase grande en el apoyar, en el aconsejar a las demás personas para que ellos también lo puedan lograr. Pero ese grande es aquel que dice, yo sirvo, pero también busco agradar a Dios. Porque hay personas que se quedan solamente en servir a los demás, pero no en agradar a Dios. Tiene que estar las dos cosas. Dice la palabra en Mateo 5:19, de esta manera, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, o sea, así les sirva a los hombres, así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, ese será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Si usted le aconseja a alguien que no debe mentir, usted no mienta, ¿sí? Si usted le aconseja a alguien que no debe adulterar, usted no siga adulterando, ¿sí? Porque nosotros somos olímpicos para decirle usted está en pecado. Y nosotros estamos viviendo en fornicación. Hay muchas personas que son buenas para exhortar, que son buenas para ver los errores en las demás personas. Y hasta se movilizan allá a decirle, hermano, usted está viviendo mal. Y resulta que él está en fornicación porque no están casados. Y así muchas cosas, muchas cosas. Entonces, aprendamos primero a agradar a Dios, y el servicio que le hagamos a las demás personas nos llevará a la grandeza en el reino de los cielos. Amén. Aprendamos siempre a agradarlo a Él. Ahora, el servicio nos ayuda a estar
ocupados pensando en las cosas de Dios, pensando en Él. Dice la palabra aquí en Filipenses 4:8, esta palabra nos manda, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. Y si usted quiere pensar en lo puro, póngase a servirle a lo puro. Si usted quiere pensar en la justicia, sírvale a la justicia. Si usted quiere pensar en lo verdadero, sírvale a lo verdadero. Saque tiempo para servir a lo amable, a lo que realmente es digno de nombre, al Todopoderoso. Y así su mente estará pensando en eso. Así su mente estará pensando en orar mejor, en predicar mejor, en estudiar más. Así su mente estará pensando en ser siempre justo, porque usted le está sirviendo a lo verdadero. Amén. El servicio hace que su mente se incline hacia aquello que usted está sirviendo. El que sirve en una empresa constantemente está pensando en esa empresa. Ahora yo no sé usted a qué le está sirviendo. ¿Le estamos sirviendo a Dios? ¿Le estamos sirviendo a lo puro, a lo verdadero? ¿O le estamos sirviendo a lo que nos sirve? Le estamos sirviendo a lo que no es digno de alabanza, a lo que no es digno de nombre. Pues ahí estará nuestra mente. Por lo tanto, levantémonos y saquemos un espacio para servirle a Dios, y créame que su mente será más inclinada hacia Dios, porque le está sirviendo a Él, amén, porque le está siendo útil al Todopoderoso, y así su mente será sana y podrá tener también un corazón sano, y las bendiciones de Dios sobreabundarán en cada uno de nosotros. Iglesia, cojamos la invitación aquí. Es que cojamos o desarrollemos la disciplina de orar y velar. Desarrollemos la disciplina de ayunar. Esforcémonos para desarrollar la disciplina de servir a Dios, de servir a las demás personas. Y de esa manera podremos cuidar la santidad en Cristo Jesús. Amén. Y nos será fácil ver a Dios. Y veremos a Dios. Porque sin santidad nadie ve a Dios. Usted en santidad lo podrá ver obrando en su casa. Amén. Lo podrá ver en lo que usted ha querido y quiere hacer este año. Dios se manifestará porque nosotros nos vamos a preparar para agradarlo a Él. Amén. De la mano del Todopoderoso.